Bien, muy buenos días a todos y bienvenidos a una sesión más de nuestra clase de finanzas internacionales. Y el día de hoy tenemos por objetivo, pues, ver qué es las finanzas internacionales, el primer tema que es los conceptos básicos de finanzas internacionales, pero el día de hoy vamos a contextualizarnos acerca del curso y del qué es lo que vamos a revisar en la materia, ¿ok? Bueno, nuevamente bienvenidos al curso. Como ya les comentaba, el día de hoy vamos a tener al final de la sesión un examen rápido sobre los criterios de evaluación. Entonces vamos a terminar la sesión un par de minutos antes para poder tener tiempo de contestar nuestro examen rápido que pues no nos tomará más de 3 minutos contestarlo. Es un examen de opciones múltiples y bueno, no creo que tengamos mayor problema con ello. Entonces vamos comenzando. ¿Qué vamos a estudiar durante el curso? Bueno, pues nuestro tema de interés serán las finanzas dentro de un marco internacional. Prácticamente hoy vivimos en una economía mundial integrada y globalizada, ¿no? Entonces, ahora mismo nosotros ya podemos tener acceso a diferentes productos que no son fabricados dentro del país. Y, por ejemplo, me voy a referir a los tenis Adidas, ¿no? Entonces, estos tenis que no son fabricados en nuestro país, sin embargo, tenemos un acceso muy rápido a ellos, ¿no? O incluso chocolates como Snickers, como Hershey's, ¿no? Que son productos que no son nacionales, pero que los podemos encontrar en cualquier tienda de consumo, ¿no? En cualquier Oxxo o en cualquier tiendita, pues podemos ir y comprarnos un chocolate de esos. Previamente, o hace todavía algunas décadas, pues no teníamos el acceso a este tipo de productos. De repente, cuando venía alguna tía de Estados Unidos o cuando algún familiar de Estados Unidos venía a visitarnos, pues nos traía de repente dulces que no podían entrar en México, que si entraban, pues era de manera muy escasa y eran además muy costosos conseguirlos dentro del país, ¿no? ¿Por qué? Porque pues existían tratados, más bien no existían tratados comerciales tan favorables para la comunicación o para el intercambio de productos. Entonces, el traer productos americanos a territorio nacional, pues implicaba mucho costo, ¿no? Y poder acceder a esos productos, pues requería pues un alto poder adquisitivo. Es por ello, pues, que se tenía acceso solamente cuando algún familiar que vivía en Estados Unidos venía a México, pues nos traía algunos dulces o algunos artículos, ¿no? Y bueno, fuimos avanzando económicamente como país y bueno, se empezaron a hacer tratados comerciales, dado o tantos, pues, que ahora tenemos acceso a diferentes productos de cualquier región del mundo ya ahora, ¿no? Entonces vivimos, pues, en un ambiente ya muy globalizado donde tenemos acceso a no solamente la información mundial, sino a productos pues, de todo el mundo y a costos o a precios bastante accesibles. Los consumidores habitualmente compramos petróleo importado de Arabia Saudita y Nigeria, televisiones de China, automóviles de Alemania, ropa de China, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahora mismo ya no estamos aislados con el mundo, ¿no? Ahora mismo ya tenemos eh, artículos que provienen, o todo lo que tenemos en nuestra casa es de diversas partes del mundo, ¿no? Entonces, pues la economía ya no solamente, o las finanzas, pues ya no solamente son aquí regionales, sino hacemos de alguna manera tratados comerciales o tenemos alguna interacción comercial pues con el resto del mundo, ya no solamente aquí con los productores nacionales, ¿no? Entonces, pues podemos decir que ya vivimos en un mundo bastante globalizado, en un mundo pues que no queda aislado, ¿verdad? Bien, la producción de bienes y servicios, al igual que el consumo, se ha globalizado en gran medida, se debe a los incesantes esfuerzos de las compañías multinacionales por encontrar fuentes de insumos y por asentar sus instalaciones productivas en regiones donde los costos son más bajos y las utilidades más altas. Entonces, normalmente, pues ahora ya las empresas se van por costos, ¿no? Es mucho más sencillo tener un call center a lo mejor aquí en Guadalajara y en la India que tener un call center directamente o pues sí directamente en Estados Unidos para atender clientes americanos. Entonces, todas las compañías de alguna manera pues buscan eficientar sus procesos
y eficientar sus costos, y pues van a buscar latitudes o países donde estos sean favorables, ¿no? Donde podamos encontrar alguna oportunidad de tener más margen de ganancia, ¿no? Y pues por ello pues, se instalan empresas o se instalan fábricas donde la mano de obra pues sea más barata, ¿no? Y de ahí que vienen pues también los tratados comerciales, el poder interactuar comercialmente con países que nos van a dejar algún beneficio pues para la empresa, ¿no? O para el otro país. Las tres dimensiones básicas que distinguen a las finanzas internacionales son los riesgos políticos y cambiarios, las imperfecciones de los mercados y el conjunto de oportunidades. Esas tres dimensiones básicas de las finanzas internacionales se derivan en gran medida del hecho de que las naciones soberanas tienen el derecho y las facultades para emitir moneda, formular sus propias políticas económicas, gravar impuestos y normar los movimientos de personas, bienes y capital que pasan por sus fronteras. Sí, vamos a subir las diapositivas. Vamos a subir las diapositivas. Y también me puedo ir más lento, ¿no? Sí, tengo esta mala costumbre de quizá hablar rápido y irnos rapidito con los temas. Entonces, gracias por hacerlo notar. Voy a intentar hablar un poco más lento, irnos más lento con las explicaciones. Y de cualquier manera, sí, sí vamos a tener las diapositivas cada vez que terminemos un tema, ¿ok? Entonces, estábamos platicando acerca, pues, de la producción de los bienes, ¿no? Y la producción de los bienes, pues, en un entorno global, en un entorno de finanzas internacionales, pues, nos va a poder posicionar o hacernos buscar estos países en los que los costos, de alguna manera, pues, sean menores, ¿no? Y mencionaba, pues, el ejemplo de los call centers. Y es un ejemplo bastante, pues bastante tangible porque pues aquí en Guadalajara tenemos por lo menos 3 empresas bastante fuertes de call centers donde normalmente se atienden necesidades o se atienden clientes americanos, ¿no? De alguna forma, estos call centers pues hacen un research, hacen una investigación de mercado de dónde pueden ellos obtener el personal que sea capacitado, que sea capaz pues de proveer este servicio a un costo bastante accesible, ¿no? O a un costo donde a las empresas les dejen pues una utilidad bastante mejor, ¿no? Claro que sería muy sencillo para la empresa, a lo mejor Comcast, eh, establecer un call center de servicio al cliente. Comcast es una empresa que provee servicio de telefonía, internet y televisión por cable en Estados Unidos. Entonces, para ellos sería mucho más sencillo contratar un espacio y contratar personal dentro de Estados Unidos, pues para atender a las necesidades de los clientes, ¿no? Para atender estas llamadas de pago de servicios, estas llamadas de contrataciones, estas llamadas de soporte técnico, ¿no? Sin embargo, Comcast, como muchas otras, entre ellas, pues, American Express, Discover y otras empresas que tienen la necesidad de colocar un call center, pues no lo hacen dentro de Estados Unidos. ¿Y esto por qué? Porque se han dado cuenta, pues, que hay otras latitudes u otros países u otras ciudades, pues, que les pueden generar un costo menor y que pueden proveer el servicio de forma habitual y de calidad a sus clientes, ¿no? Y entonces se dan cuenta, específicamente en el caso de los call centers, pues que Guadalajara es una empresa bastante ideal para asentarse, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una población de alumnos o tiene una población de estudiantes bastante fuerte y que la mayoría de ellos pues manejan el idioma inglés, ¿no? Que es el idioma en el que pudieran estar atendiendo a nuestros clientes de Discover, a los clientes de Comcast, a los clientes de American Express, ¿no? Entonces, una vez que hacen su research y se dan cuenta que en otros países existen posibilidades de seguir atendiendo con el mismo nivel de calidad a sus clientes, pero con un costo mucho menor, pues van a buscar siempre esta oportunidad de negocio, ¿no? Igual como lo hacen algunas empresas de tecnología en las que deciden mandar parte de sus procesos a la India porque son una población bastante capacitada para hacerlo y con un costo, pues, muy reducido, ¿no? Con un costo que les va a permitir generar ingresos bastante mayores, ¿no? Bien, regresando entonces al punto de las 3 dimensiones básicas
que van a distinguir a las finanzas internacionales, pues son esos tres. El riesgo político y cambiario, que nos trata pues de toma de decisiones. Vaya, estas tres dimensiones son tres aspectos en los que las empresas van a estar de alguna manera muy enfocados a la hora de tomar decisiones acerca de dónde colocar, digamos, esta nueva planta o ese call center o esta línea de producción que nos puede generar un costo menor y mayor producción, ¿no? Entonces, esos tres aspectos en los que las empresas se van a fijar o van a hacer hincapié, pues el primero es el riesgo político y cambiario. ¿Qué es esto? Pues que el riesgo que me implique establecerme en determinado país, pues sea, en cuanto a riesgo político, pues que la política del país sea de alguna manera estable, ¿no? Vamos a suponer que es México, estamos analizando el país de México, y entonces vemos cómo está políticamente regulado, cómo está políticamente cimentado. Si el gobierno cambia constantemente, si el gobierno trae una política restrictiva, si el gobierno ha hecho eh, expropiaciones, ¿no? Y que las expropiaciones son cuando el gobierno decide quitarle a los empresarios, vaya, sus empresas para tomarlas por suyas, ¿no? Como, digo, pasó en la expropiación petrolera, pues prácticamente eran ingleses y americanos los que podían o los que tenían bajo su control el petróleo. Y entonces llega el gobierno mexicano y hace la expropiación petrolera, que es quitarles a los ingleses y a los extranjeros las empresas con las que sacaban el petróleo y se las queda pues México, ¿no? Como Pemex. Entonces, un riesgo político pues es que pues el gobierno sea estable de alguna manera, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que el gobierno no es muy estable y al contrario es bastante inestable y no sabemos con qué reglas del juego vamos a jugar dentro de sus fronteras, pues a lo mejor no lo pensaremos dos veces, ¿no? Lo mismo sucedería con el riesgo cambiario. Si tenemos una moneda que fluctúa mucho, que algunos días puede amanecer por los suelos y otros días se eleva mucho, pues también habrá que pensar, o sea, habrá que asumir ese riesgo o por lo menos contemplar ese tipo de riesgo, ¿no? El riesgo de que algunos días el tipo de cambio vaya a estar arriba o abajo. Otro aspecto que se tiene que considerar cuando se busca maximizar las ganancias y minimizar los costos por medio de establecernos en otras fronteras, pues son las imperfecciones de los mercados. Que éstas tengan la oportunidad de ofrecernos una calidad de mano de obra pues eficiente y un costo bajo. Entonces, esto le vamos a llamar pues imperfecciones de los mercados, que exista la oportunidad de poder hacer negocio en esos mercados. Y la expansión del conjunto de oportunidades es prácticamente, pues después de haber hecho un análisis de dónde me va a posicionar, pues que las oportunidades que yo vaya a obtener al hacer el negocio en otro país, pues no las tenga en el mío, ¿no? Y empiece yo a diversificar mis, digamos, mis sucursales, una en México, una en Chile a lo mejor, una en la India, una en China, etcétera, ¿no? Esas tres dimensiones de las finanzas internacionales se derivan pues en gran medida del hecho de que las naciones soberanas tienen el derecho y las facultades de emitir moneda, pues hablando pues sobre el riesgo cambiario. Los países pues tienen el derecho de emitir su propia moneda y pues van a velar por los intereses de la moneda, ¿no? Van a formular sus propias políticas económicas, con quién quieren sí participar, con qué países no desean participar de forma económica, tienen el derecho o la facultad de gravar los impuestos sobre determinadas industrias y a lo mejor si está viendo el país que muchas empresas, perdón, que muchos países buscan a la India para sus call centers o buscan a México para sus call centers, pues a lo mejor les grabarán un impuesto mayor para tener un mayor ingreso, ¿no? Los mismos gobernantes, el mismo gobierno. Además, pues tienen cada país las normativas o las leyes para determinar el tránsito de personas, quiénes están autorizados a entrar a las fronteras, quiénes no, cómo te puedes establecer aquí con tu capital, si se puede establecer un capital en México o no, y a la hora que te quieras retirar, si voy a permitir que saques todo el dinero que habías ingresado o si lo vas a hacer de a poquito, ¿no? Entonces vamos a ver también esos aspectos
en la clase de finanzas internacionales. Entrando pues a detalle pues de los riesgos políticos y como ejemplo vamos a suponer que nosotros tenemos una empresa americana, ¿sí? Y México es un importante mercado para las exportaciones de nuestra compañía. ¿Qué es esto? Pues que México pudiera comprarme bastante producto, ¿no? Yo soy un americano, o vamos a suponer que somos americanos, tenemos nuestra empresa establecida en Estados Unidos y nosotros queremos expandirnos a México, queremos venderle a México nuestros productos. El peso mexicano, otro de los factores es que el peso mexicano se desprecia enormemente frente al dólar, o sea, eso nos da cierto poder adquisitivo, pues, porque nosotros como traemos dólares, pues cada vez nuestros dólares van a valer más dentro del país de México. Eso significa entonces que los precios pueden dejar los productos de su compañía fuera del mercado mexicano, porque el precio en pesos que tendrían las importaciones estadounidenses aumentará después de la caída de esta moneda. O sea, no solamente voy a tener yo más dinero en cuanto a pesos mexicanos porque yo traigo dólares, pero una de las digamos, desventajas, pues es que como mis productos van a estar fabricados en Estados Unidos y el precio, pues lo voy a estar fijando en dólares, pues es posible que mi precio sea alto, ¿no? O sea, yo veo oportunidad de que mi producto se venda bien en México, sin embargo, por las características y porque está fabricado acá y tiene un precio en dólares, a la hora que yo hago la conversión, pues se me puede elevar el precio o el precio del producto frente a un precio nacional, ¿no? Y vamos a decir un chocolate. Vamos a suponer que soy una empresa americana, chocolatera, y que el precio de mi chocolate es de $2. Entonces, si yo se lo quisiera vender a los mexicanos, pues puesto en México, me va a costar los $2 por los 20 pesos, vamos a suponer. Entonces, cada chocolate costaría 40 pesos, ¿no? Convertido a pesos. Si yo lo comparo con un chocolate nacional, que generalmente ronda los 10 pesos, pues entonces es un chocolate pues bastante caro para el gobierno, perdón, para la población mexicana, ¿no? Entonces, a pesar de que mis números contablemente a lo mejor se van a ver mucho mejor en el territorio mexicano, pues mi producto también tiene la desventaja de estar cotizado en dólares y que a la hora que haga yo la conversión, pues se va a ir mucho más alto que la competencia, ¿no? Y si el precio del dólar sube, vamos a decir a 25 pesos, pues el precio de mi chocolate también se va a subir, ¿no? Y entonces me va a dejar aún más fuera del mercado. Este ejemplo ilustra pues que cuando las empresas y los individuos realizan transacciones en el extranjero, quedan expuestos a un posible riesgo cambiario, ¿no? Eso es prácticamente el riesgo cambiario. El hecho de que cuando te muevas de fronteras, pues el tipo de cambio pues se dispare y tus productos se queden fuera de mercado por el precio, ¿no? Entonces, hay que, digamos, como empresas, cuando nosotros buscamos otra latitud para movernos, hay que tomar en cuenta que el tipo de cambio puede subir o puede bajar y eso nos deja expuestos a este riesgo, al riesgo cambiario. Bien, otro riesgo, o bueno, dándole continuidad al riesgo cambiario, muchos tipos de cambio, o actualmente los tipos de cambio de muchas monedas, permanentemente fluctúan de forma imprevisible. Esta situación existe desde principios de la década de los 70, cuando las economías abandonaron los tipos de cambio fijos. ¿Y alguien recuerda o alguien sabe lo que son los tipos de cambio fijos? Creo que no, profe. No, profe. ¿No? Ok, vale, no importa. Lo vamos a ver también durante el curso, durante las siguientes sesiones. Un tipo de cambio, actualmente, como platicábamos la sesión anterior, el tipo de cambio o las monedas fluctúan, ¿no? Fluctúan todos los días, nosotros levantamos y vemos el tipo de cambio y decimos, bueno, hoy amaneció en 21 pesos. Y al ratito ya está en 21.50 y al ratito volvió a bajar a 21.30, etcétera. Entonces está fluctuando constantemente. Y eso sucede porque el tipo de cambio, al igual que cualquier producto, está a oferta y a demanda. Solamente que a diferencia de cualquier otro producto, el tipo de cambio
está constantemente, es decir, refleja constantemente su ajuste en el precio. ¿Ok? ¿Qué es esto? Que entre más, si nosotros como mexicanos más demandamos dólares, pues el precio del dólar va a subir, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos demandando más dólares y entonces su precio va a subir. Por el contrario, cuando nosotros tenemos un tipo de cambio fijo, nosotros nos amanecemos y lo vemos que está en 20 pesos y sabemos que ahí va a estar 20 pesos todo el día. No importa si nosotros necesitamos más dólares, si la oferta, perdón, si la demanda de dólares aumenta, el tipo de cambio va a seguir en 20 pesos. A menos, claro, que el gobierno anuncie un aumento en el tipo de cambio y diga, bueno, a partir del 1 de enero, el tipo de cambio va a subir a los 22 pesos, ¿no? Y entonces ya tomaremos este nuevo punto para comprar los dólares, ¿no? Entonces, de alguna manera, el tipo de cambio fijo no refleja realmente si hay más demanda de dólares o si los dólares no están bien aceptados, ¿no? Eso lo determina tal cual el gobierno, el Banco de México. Y uno de los problemas, pues, con el tipo de cambio fijo es que, o lo que sucedió fue que cuando determinaron que lo iban a soltar a oferta y a demanda, pues hubo una gran recesión, ¿no? Que fue lo que pasó un poco por ahí entre los 80s y los 90s, cuando Carlos Salinas de Gortari sale del poder, ¿no? Entonces, le quita, digamos, ese freno al tipo de cambio, porque estaba fijo, bueno, en ese entonces era un poquito mixto, le empezaron a quitar, digamos, este freno, y cuando lo sueltan, pues resulta que todos estábamos demandando tantos dólares que el tipo de cambio se disparó, de la noche a la mañana subió muchísimo, ¿no? Porque lo soltaron a oferta y demanda. Actualmente son muy pocos o se puede decir que ningún gobierno realmente ya tiene este régimen de tipo de cambio, el tipo de cambio fijo. Ahora, todos los gobiernos del mundo o todos los países se mueven o mueven el tipo de cambio de acuerdo a la oferta y la demanda. Tal cual, ellos no hacen nada para subir o bajar el tipo de cambio. Sí hay una estrategia para poder, de alguna manera, no vamos a decir controlar, pero poder estabilizar el tipo de cambio. Lo vamos a revisar más tarde, lo vamos a revisar durante las sesiones. Pero vamos a decir entonces que actualmente todos los tipos de cambio están a libre flotación. Todos los tipos de cambio dependen de la oferta y la demanda de la moneda, ¿ok? De cuánto es lo que nosotros como mexicanos necesitamos y queremos y le damos importancia al dólar. Entonces, si es mucho, pues entonces el precio del dólar va a subir. ¿Eh? Bien. La volatilidad de los tipos de cambio ha aumentado de forma exponencial a partir de 1973. La incertidumbre de los tipos de cambio tiene repercusiones generalizadas en todas las funciones de la economía, como el consumo, la producción y la inversión, ¿no? Entonces, la volatilidad o el qué tanto sube, qué tanto baja el tipo de cambio, pues nos va a impactar en el consumo, en la producción y en la inversión. Otro riesgo que podrían encontrar las empresas y los individuos en un marco internacional es el riesgo político, el cual va desde los cambios inesperados en las reglas hasta la expropiación contundente de activos que son propiedad de extranjeros, ¿no? ¿Y alguien se acuerda en épocas recientes qué país ha tenido este tipo de situaciones? ¿O qué país se ve comprometido con este tipo de situaciones? Muy famosito. No estoy segura, profe, pero ¿Venezuela? Venezuela, ¿verdad? Muy bien. En Venezuela, ¿qué sucedía? Venezuela era como cualquier otro país, feliz, libre y soberano como el resto del mundo, o como así lo queremos pintar, ¿no? Era cualquier otro país centroamericano, cualquier otro país latinoamericano que tenía pues su economía bastante estable, ¿no? Sin embargo, pues llega al poder, digamos, un dictador de alguna manera y empieza a cambiar las reglas del juego, ¿okay? Y empieza a tomar empresas que eran propiedad, pues, de inversionistas privados, y las empieza a expropiar y las empieza a tomar como propias.
entre ellas empresas de comunicación, de energéticos, de bienes de consumo, y se las queda como parte del gobierno, ¿no? Se las queda y las expropia y pues, las toma pues ya como empresas gubernamentales, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros entonces, en el marco de finanzas internacionales, cuando nosotros decidimos salir de nuestras fronteras y establecernos en otro país, pues nos tenemos que ajustar a las reglas del juego, ¿no? Nos tenemos que ajustar a las reglas del nuevo país. Y si yo entonces hubiera sido por mi mala suerte, haber hecho mi análisis y haber decidido que Venezuela era el mejor país para establecerme, muy probablemente me hubieran expropiado mi empresa y de la noche a la mañana se hubieran quedado con mi empresa completamente, con el local, con el mobiliario, con la maquinaria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues me hubiera quedado yo sin empresa. Ese es un riesgo que tenemos que considerar cuando decidimos entonces expandirnos o abrir una sucursal para bajar los costos, ¿no? Cuando nosotros decidimos que tenemos o que podemos abrir un call center en Guadalajara, porque va a ser mucho más barato, estamos expuestos pues también al riesgo político, a que las reglas del juego del gobierno cambien de la noche a la mañana y que pudiera ser susceptible a una expropiación a lo mejor, ¿no? Obviamente ese riesgo político es medido, ¿sí? Yo digo, podemos ver a través de la historia y decir, bueno, México es un país que aunque tiene sus altibajos a lo mejor políticos, de alguna manera es estable y de alguna manera es poco probable que suceda este tipo de situaciones de una expropiación. Entonces, puedo asumir ese riesgo, que sea mínimo el riesgo de una expropiación. Sin embargo, a lo mejor en países más centroamericanos, donde la política quizá es más inestable, pues yo tengo que asumir ese riesgo de que pudiera ser que me suceda una expropiación, ¿no? Entonces, hay que asumir ese riesgo, hay que contemplarlo y ver si estoy dispuesto a tomarlo, ¿sí? El riesgo político se deriva del hecho de que un país soberano puede cambiar las reglas del juego y las partes afectadas podrían no tener un recurso efectivo para el caso. O sea, no pudieran no tener suficiente liquidez o no tener suficiente dinero para enfrentar este tipo de riesgos. Otra cosa que hay que contemplar son las imperfecciones de los mercados. Y hablando de esto, en un entorno pues, financiero, suelen restringir la medida en la que las inversiones pueden diversificar sus carteras. Por ejemplo, Nestlé emitía dos clases de acciones comunes, al portador y las nominativas. Los extranjeros solo podían tener acciones al portador, las cuales se negociaban al doble, mientras que en las nominativas para los ciudadanos suizos costaba pues la mitad. Este tipo de disparidad del precio es un fenómeno que se atribuye a las imperfecciones del mercado, ¿no? Entonces, Nestlé, con este ejemplo, Nestlé decía, ok, ¿quieres invertir tu lana aquí conmigo, en Suiza? Bueno, la acción te va a costar 100 pesos, vamos a suponer, ¿no? Te va a costar 100 pesos a ti como inversionista extranjero. Ok, sin embargo, cualquier connacional, cualquier suizo, puede comprar la misma acción por 50 pesos, ¿no? Entonces vas a decir, bueno, eso es injusto, de alguna manera, ¿no? ¿Por qué por ser nacionales les vas a dar un precio diferente o un precio menor? Bueno, la realidad es que cuando hablamos de imperfecciones de los mercados, hablamos de paridad del poder de compra, que es uno de los últimos temas que vamos a tocar en el curso, y es que vamos a suponer que México no tiene el mismo poder adquisitivo que lo tiene un suizo o un americano, ¿no? Entonces, en el caso de Nestlé, decía, bueno, yo sé que mis connacionales a lo mejor no pudieran pagar el precio de la acción en 100 pesos, entonces se los tengo que dar a más o menos equitativamente el precio de la acción, que sería 50 pesos, ¿no? Para que nos quede un poquito más claro, eh, levantamos la mano si todos conocemos la marca de cosméticos MAC. Ok, bien.
Sí conocemos la marca de cosméticos MAC en general, ¿no? MAC, ¿alguien se recuerda de dónde es? ¿Alguien recuerda de dónde es originaria la marca MAC? De Estados Unidos, ¿no, por eso? ¿Es de Estados Unidos? No, en realidad es canadiense. ¿Ok? Entonces, la marca de cosméticos MAC, una empresa canadiense, pues fabrica y distribuye sus productos, ¿no? Fabrica sus productos en Canadá. Y bueno, alguien ayúdame a recordar, por favor, cuánto nos cuesta, vamos a decir, un labial MAC en pesos mexicanos. Pues mínimo unos 300, creo que están. Fácil unos 300, ¿no? O sea, por ponerle un número. O sea, la realidad es que son productos que a lo mejor sí tienen buena calidad. Digo, no sé, no podría decir qué tan buena es la calidad, pero pues son productos que sí están posicionados pues como un producto caro, ¿vale? Cuando a lo mejor un labial promedio te puede costar, voy a inventar un número, unos 100 pesos. El labial MAC te cuesta 500 pesos. Ok, fine. Hasta ahí todo bien, ¿no? Bien. Resulta pues que si nosotros estuviéramos en Canadá, ¿ok? Vamos a suponer que el tipo de cambio sea 10 pesos por dólar canadiense, ¿ok? Lo cual significaría que si costara lo mismo, pues tendrían que costar 5 dólares canadienses en Canadá, ¿no? ¿Para qué? Para que aquí en México, bueno, perdón, 3 dólares canadienses en Canadá, para que aquí en México costara 300 pesos el labial y en Canadá 3 dólares, que sería, digamos, por la conversión de tipo de cambio exactamente lo mismo, ¿no? Sin embargo, en Canadá, el labial MAC cuesta alrededor de 5 dólares canadienses, ¿no? Entonces es mucho más caro comprar un labial MAC en Canadá, que es su país de origen, que en México. ¿Y alguien sabe por qué? ¿Alguien se puede imaginar por qué pasaría esto? No. ¿Le suena lógico que sea más caro en su país de origen que en México? Sí, pues no debería, pues, pero no sé. Ok. No debería, pero pues pasa, ¿no? A ver, alguien que nos ayude medio pensando acerca de cuál podría ser la lógica. ¿El tipo de cambio? El tipo de cambio puede funcionar, ok, ¿qué más? Porque la gente lo puede pagar. Porque la gente lo puede pagar, bien, ¿qué más? Por sus ingresos que perciben ellos. Por sus ingresos que perciben ellos. Nos vamos a quedar con esos conceptos, ¿no? Por el tipo de cambio, porque la gente está dispuesta a pagarlo y por los ingresos. Y cuando nosotros juntamos eso, son precisamente las imperfecciones de los mercados. Allá, en Canadá, la sociedad, vaya, o el mercado está dispuesto a pagar esos 3 dólares, perdón, esos 5 dólares, ¿no? Que es un precio más alto. Pero si lo comparamos a lo mejor con el mercado, a lo mejor esos 5 dólares sí están dentro del rango de precios que están dispuestos a pagar los usuarios. Número uno. Número dos, los ingresos, como bien lo mencionan, ¿no? Los ingresos en Canadá, promedio de la familia, son mucho más altos que los ingresos de una familia o de un individuo en México, ¿ok? Por ello, entonces, cuando Canadá viene, perdón, cuando MAC viene y decide entrar al mercado mexicano con su labial, pues se tiene que ajustar a los precios promedios, o a lo mejor no promedios, pero promedios en cuanto a una gama alta, vaya, una gama, le va a poner entre comillas de lujo, de los labiales, y entonces dice, ok, 300 pesos pudiera ser un buen precio. Y además, tiene que tomar en cuenta el ingreso del promedio mexicano. Entonces, hace, digamos, en su ecuación, mete estos factores y obviamente el tipo de cambio, y dice, 300 pesos sería el precio ideal para el labial. Aunque en México tenga que venderlo más barato que en mi país de origen, si yo quiero competir, lo tengo que bajar de precio. ¿Ok? Entonces, esas son las imperfecciones del mercado. Cuando en un mercado, como empresa, nosotros tenemos que ajustarnos ya sea hacia arriba o hacia abajo los precios de nuestros productos para poder ser competitivos en este nuevo país. ¿Ok? ¿Cómo lo hace MAC? MAC
para ser competitivo, para poder posicionarse como una buena marca o para poder posicionarse como marca, pues tiene que bajar sus precios, ¿sí? Ajustarse al mercado mexicano, ajustarse a los ingresos de los mexicanos, ¿no? Porque si lo ponen 500 pesos a lo mejor, pues ya no sería para nadie costeable, ¿no? A lo mejor para el mercado de los cosméticos y de los labiales, pues ya sería impagable o sería ya casi comprarte como un labial Chanel y entonces pues mejor te compras el labial Chanel, ¿no? Pues se me está ocurriendo. Entonces, tienen que bajarse sus precios, tienen que bajar sus precios para ser competitivo, darse a conocer en el país y bueno, eso lo hace que en el país de origen sea más costoso que en un país donde se está estableciendo, ¿no? Eso le vamos a llamar imperfecciones de los mercados. Y finalmente, pues vamos a tener la expansión del conjunto de oportunidades. Cuando las empresas ingresan en un terreno de los mercados globales, se benefician con la expansión del conjunto de oportunidades. Las empresas pueden ubicar sus instalaciones productivas en cualquier país o región del mundo con la intención de maximizar su desempeño y reunir fondos en un mercado de capital indistinto donde el costo sea menor. ¿Okay? Prácticamente es lo que estamos platicando acerca de vamos a buscar un país donde la producción, donde la mano de obra sea mucho más barata y que yo pueda maximizar pues mis utilidades, ¿no? Entonces, la expansión del conjunto de oportunidades es tal cual decidir dónde establecer mi siguiente sucursal para poder entonces maximizar mis ganancias y minimizar mis costos, ¿no? Bien, eso es entonces el marco, digamos, de finanzas internacionales o a lo que estamos expuestos cuando hacemos finanzas internacionales. Estamos expuestos, pues, a un riesgo cambiario, que es que el tipo de cambio fluctúe mucho y mi precio, el precio de mi producto se eleve, a un riesgo político, donde decimos que nos cambien las reglas del juego el gobierno y de repente pudiéramos ser víctimas pues de una expropiación a lo mejor, donde tengamos imperfecciones del mercado, también lo tenemos que tomar en cuenta, que tengamos que bajar o subirnos nuestro precio para poder ser competitivos y finalmente pues la expansión del conjunto de oportunidades que sería evaluar dónde seríamos más eficientes o dónde tendríamos más ganancias. ¿Okay? El objetivo fundamental, pues, de finanzas internacionales o de las finanzas como tal, es maximizar el patrimonio de los accionistas. Este es el objetivo fundamental de todas las finanzas, maximizar el patrimonio de los accionistas. Cuando nosotros llegamos como financieros a una empresa, nuestro único objetivo es que con los mismos recursos podamos generar más ingresos, ¿ok? O que con los mismos productos que tenemos nosotros podamos expandirnos, ¿ok? Eso significa que la empresa toma las decisiones empresariales y que hace todas las inversiones con miras a conseguir que los dueños de la empresa, los accionistas, queden en una situación financiera mejor que la anterior o que su riqueza aumente. Como financieros, como finanzas internacionales, su único objetivo pues es hacer más ricos o hacer ricos pues a los accionistas y a los dueños de las empresas. O por lo menos que estén mejor que como empezaron. Entonces, ese es nuestro principal objetivo con finanzas. Maximizar los ingresos, posiblemente con los mismos recursos. Ser mucho más eficientes con el mismo dinero o con los mismos productos. ¿Okay? Bien, vamos a hacer una recapitulación. Es un quiz que no tiene valor, solamente para cerrar nuestro primer tema. ¿Okay? ¿Cuáles son las 3 dimensiones básicas que distinguen a las finanzas internacionales? ¿Cuáles son los 3 aspectos básicos en los que nos tenemos que fijar cuando hacemos finanzas internacionales? Los riesgos políticos y cambiarios, Uno es los riesgos políticos y cambiarios. Ajá, las imperfecciones de los mercados, muy bien. Y la expansión del conjunto de oportunidades. Excelente, la expansión del conjunto de oportunidades, ¿verdad? Entonces, decimos que los riesgos políticos y cambiarios, las imperfecciones de los mercados y la expansión del conjunto de oportunidades. Excelente, muy bien. Si usted opera con monedas extranjeras, ¿está expuesto a qué tipo de riesgo? A la fluctuación, profe. Perdona, Dani, casi no te escuché. A la fluctuación, a que esté cambiando continuamente el valor.
precisamente, ¿no? A que esté cambiando continuamente el valor de la moneda, ¿no? Que lo vamos a clasificar como el riesgo cambiario, ¿no? Muy bien. Número 3. Si un gobierno cambia su política o sus reglas de juego, ¿de qué tipo de riesgo estamos hablando? Político y cambiario. Muy bien, del riesgo político, ¿verdad? Excelente. Una expansión del conjunto de oportunidades es con la intención de maximizar el desempeño. ¿Esto es falso o verdadero? Verdadero. Bien, verdadero. Excelente. Número 5. Las imperfecciones de los mercados financieros del mundo suelen restringir la diversificación de sus carteras, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. A ver, vamos a leerlo otra vez. Las imperfecciones de los mercados financieros del mundo suelen restringir la diversificación de sus carteras, ¿verdadero o falso? Suelen Verdadero. restringir. Verdadero. Ay, verdadero. Muy bien, excelente. Entonces, más o menos así, digo, puse este quiz dentro de la presentación porque apenas vamos a hacer nuestros quizzes. Entonces, más o menos así van a ser los exámenes rápidos que vamos a tener, ¿no? Entonces, vamos a tener nuestra pregunta. Todos son de opciones múltiples o de falso y verdadero, ¿no? Entonces, eso es como un ejemplo de cómo encontraríamos el quiz. Tendremos que seleccionar, por ejemplo, en la primera pregunta tenemos que seleccionar todas las que apliquen, ¿no? Entonces seleccionamos esas 3 y ya sacamos nuestra pregunta bien, ¿no? Entonces todos son más o menos de este tipo de preguntas. O sea, todas las preguntas que están en los quizzes lo vamos a tener en nuestra presentación. Y como ya les comentaba, normalmente vamos a hacer un mapa conceptual de los temas para que de ello pues podamos estudiar o podamos echarnos un ojito para contestar nuestros quizzes, ¿va? Muy bien. Bien, vamos a pasar pues con el siguiente tema que es propiamente nuestro tema número 1, que es la introducción a las finanzas. A ver, permíteme un segundito. Ya se va. Y ahora sí, vamos con esta presentación. Entonces, para esta segunda parte de finanzas, vamos a ver nuestra introducción tal cual ya a las finanzas. No a las finanzas internacionales, sino en general a las finanzas, ¿ok? Entonces, el objetivo del día de hoy va a ser recordar temas de finanzas y reforzar el aprendizaje de los conceptos básicos sobre finanzas, que seguramente nosotros ya conocemos mucho de ello, ¿ok? Bien. Al estudiar el proceso, perdón, las finanzas estudian el proceso de circulación del dinero, que eso es como, vamos a decirlo, evidente, ¿no? Nosotros sabemos, pues, que las finanzas van a tocar temas, pues, de dinero como tal, ¿no? Es decir, la forma de obtención y administración de fondos, esto es la circulación del dinero. ¿Cómo voy a obtener los fondos? ¿Cómo los voy a invertir? Cuando los venda, ¿cuánto voy a recuperar? ¿Cuánto tiempo me va a tomar recuperar pues, o volver líquido ese producto? Y finalmente, para pagar a mis acreedores o pagar o pagar mis deudas, ¿verdad? Hace referencia a la búsqueda de un aumento en las ganancias sin invertir más de lo aconsejable. Es decir, minimizando los riesgos de la inversión. Nosotros si tuviéramos que administrar cierto dinero, pues nosotros tendremos que dividir en cuánto es lo que puedo dejar yo en renta fija, o lo que pudiera yo dejar a cierto tiempo metido en el banco sin poderlo tocar, cuánto de ese dinero lo voy a tener manejando para empezar a hacer transacciones de inmediato, y todo ello pues con la finalidad de que ese dinero pues se multiplique de alguna manera, gane intereses, ¿no? Entonces y vamos a analizar pues los riesgos que tendremos cuando nosotros hacemos inversiones. Si yo lo meto a compra y venta de dólares, pues yo tengo un riesgo de que el dólar pues baje, ¿no? Lo interesante sería que subiera para cuando yo lo regreso a mi moneda, pues yo tenga más dinero, ¿no? O si lo voy a meter a un fondo de inversión, pues que este fondo de inversión tenga cierto riesgo que me permita generar ingresos y que ese riesgo no me vaya a mermar, ¿no? O que no pierda yo en una mala jugada con este fondo de inversión. Si el inversor está dispuesto a afrontar
una mayor incertidumbre, sus ganancias podrían ser mayores, ¿no? ¿Qué es esto? Pues que si yo le meto dinero a un fondo de inversión con alto riesgo, pues también pudiera tener una ganancia más sustanciosa, ¿no? Más fuerte. Si yo le meto dinero al mercado de divisas, al mercado de compra y venta de dólares, por ejemplo, pues me enfrento a lo mejor al riesgo de que el dólar baje y pudiera yo perder, pero también ese mismo riesgo significa que si el dólar sube, sabemos que va a subir lo suficiente para obtener una ganancia, ¿no? Entonces, entre más sea el riesgo al que nos enfrentemos, también mayor va a ser la posibilidad, pues, de ganancia, ¿no? O también la posibilidad de pérdida, pero siempre le vamos a apostar, pues, a que vamos a ganar. Implementar estrategias adecuadas para aprovechar el recurso económico generaría la optimización de los mismos, obteniendo así un rendimiento económico de mayor provecho. Cada entidad elige las fuentes de financiamiento de acuerdo al que mayor beneficio otorga. ¿Qué es esto? Pues que vamos a elegir normalmente las fuentes de financiamiento, y una fuente de financiamiento es cómo voy a obtener el dinero. ¿Cómo voy a obtener el dinero? Lo puedo obtener si pido prestado al banco, si emito acciones, puedo obtener dinero si, bueno, generalmente esas son las dos opciones, ¿no? Si pido prestado dinero al banco, si emito opciones o si pido prestado a personas conocidas, ¿no? Si emito yo deudas o pagares. Entonces, ¿cuál es la opción en la que menos me va a costar el dinero y más provecho le puedo sacar a ese dinero? Eso es lo que prácticamente queremos definir en esta diapositiva. Desde la creación de imperios y monarquías, las finanzas han tenido una gran importancia en cuanto a las actividades de administración e inversión del recurso económico de la sociedad. O sea, desde toda la vida las finanzas han estado presentes. Siempre hemos querido maximizar, ya sea, cuando no existía la moneda, pues queríamos maximizar del valor de los productos que tenemos para transaccionar, ¿no? Los productos que teníamos para trueque. A pesar de la necesidad existente de saber administrar el recurso económico de manera individual y de obtener de manera colectiva, hablemos de una región o estado o nación. La mayoría de las personas no se preocupa por conocer en lo mínimo los fundamentos que rigen las finanzas para poder establecer un presupuesto, saber cuándo conviene realizar actividades de inversión y analizar las actividades económicas generalmente. Lo que mejoraría el rendimiento económico personal y colectivo según la situación presentada. Pues en muchas ocasiones no tenemos esa cultura de analizar todos los factores o analizar y hacer un presupuesto tanto de gastos como de ventas y poder de esa manera pues obtener los recursos necesarios para financiarse. Pensar en el desarrollo del sistema financiero traslada necesariamente a la etapa en que las transacciones se llevaban a cabo mediante el trueque. En esa época solo existía el mercado de bienes reales, en el que las personas intercambiaban bienes y negociaban con granos o especias. Se le daba mayor valor a los bienes que conservaban sus características durante más tiempo, porque de esta forma preservaba la riqueza, ¿no? Y entonces un ejemplo que es bastante práctico para entender esto es que normalmente nosotros siempre le vamos a dar más valor a aquellos productos o a aquellos bienes que conservan su valor, ¿sí? Y en la época del trueque, por ejemplo, pregunta sencilla, creo yo. ¿Qué creen ustedes que era más valioso? ¿Unos granos de café o unos plátanos? ¿El café? El café. ¿Por qué el café? Vamos viendo por qué. A lo mejor por todo el tiempo que se llevaba su, ¿cómo se dice? ¿Su proceso? Su proceso. Ajá. Ok. Un poco sí, pero vamos. A ver, vamos a suponer que tú vas al súper y compras café y compras unos plátanos. Después de una semana, es más, después de 3 semanas que tienes los plátanos y el café, ¿cuál de estos dos bienes te puedes seguir consumiendo después de 3 semanas?
El café, café, El café, ¿verdad? ¿Por qué el café? ¿Por qué no los plátanos? ¿Qué pasó con los plátanos? Pues porque los plátanos después de cierto tiempo ya no sirven, se echan a perder. Se echan a Y el perder, café ¿no? no, el café puede durar mucho. Exactamente. Entonces, debido a que el café conserva sus características por más tiempo, pues tiene más valor. ¿Ok? En cambio, el plátano, pues te los tienes que consumir dentro de la misma semana, si no, pierden su valor. De alguna manera, pierden su firmeza, pierden su frescura, se empiezan a poner con manchas y ya no saben bien. Es, en resumidas cuentas, se echan a perder, ¿no? Lo mismo sucedía, pues, hace miles de años o cientos de años, pues, donde se transaccionaba con bienes de consumo, ¿no? Entonces, si nosotros salíamos a la venta, pues obviamente el café tenía mucho más valor que los plátanos porque el café conservaba sus características por mucho más tiempo. Es igual exactamente lo mismo ahora, ¿no? Generalmente el terreno, los edificios, pues tienen una depreciación pues muy poca. Realmente decimos que no tienen depreciación y lo seguimos contando como activos durante toda la vida, ¿no? En cambio, aquellos productos que se pueden echar a perder, pues eso sí los hay que sacarlos o se deprecian bastante rápido, ¿no? Como por ejemplo un automóvil se deprecia mucho más rápido que un edificio, que una casa, ¿no? Entonces, en esta época no existía dinero físicamente, por tanto no había activos financieros y por ende no existían las inversiones financieras. O sea, no podíamos hacer de alguna manera con el café inversiones financieras, pero sí podíamos transaccionar con el café y eran mucho más valorados todos estos granos y especias que no se echan a perder y que conservan sus características físicas durante más tiempo. Eso lo utilizábamos pues como medio de intercambio, vaya, como si fuera, entre comillas, una moneda, ¿no? Pero, cuando el dinero fue introducido como medio de intercambio, las personas pudieron adquirirlo para adquirir otros bienes o guardarlo para intercambios en el futuro. Y entonces, cuando nace la moneda, pues la moneda de alguna manera no pierde su valor, ¿sí? Un peso va a seguir siendo un peso. Y todo el territorio mexicano acepta un peso como medio de pago, ¿sí? Ya no podemos, o sea, ya no, para lo que nos ha servido es para no intercambiar, o las monedas nos sirven para no estar intercambiando productos por otros productos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ir al cine, pues ¿cuántas pencas de plátano tendríamos que llevar para poder pagar una entrada al cine, ¿no? Entonces, pues es inútil, o sería inútil, ¿no? Entonces, como medio aceptado de pago para todos, pues se introduce la moneda, ¿no? Entonces, el dinero o la moneda nos sirve pues como medio de pago para poder adquirir otros bienes o para poderlo guardar y gastarlo en un futuro. Si nosotros tuviéramos solamente plátanos, pues los plátanos no los podemos guardar para poder después gastarlos en algo, ¿no? Entonces, y las monedas, el dinero, sí lo podemos guardar para gastarlo en un momento futuro. Después surge la posibilidad de, además, guardar el dinero, invertirlo durante cierto tiempo a cambio de un premio por esta decisión. O sea, no solamente ya lo podíamos guardar, sino que también lo podíamos, digamos, prestárselo a alguien durante cierto tiempo o invertirlo o dejarlo en estas instituciones que ahora les llamamos bancos. Durante cierto tiempo lo depositamos y después de este tiempo de no contar con él, ir reclamarlo y obtener cierta ganancia, ¿no? Y eso le vamos a llamar pues el interés. Por ello, una persona podría decidir no consumir ahora para consumir más bienes en el futuro, ¿sí? Por eso una persona podría invertirlo y no gastarse ese dinero ahora para que en un futuro tener, además de ese dinero, un poquito extra y entonces consumir más o poder gastar más en el futuro. El premio, si el premio por invertir el dinero durante un año era del 10%, por ejemplo, eso significaba que en el futuro aumentaría el 10% las oportunidades de adquirir bienes. La posibilidad de tomar decisiones existía en la medida en que alguien prefería consumir ahora con el dinero tomado en préstamo a cambio de pagar en el futuro. ¿Qué es esto? Pues que hay personas que necesitan el dinero ahora mismo y que no lo tienen y estamos dispuestos a pagar un interés, ¿no? Y hay personas que no necesitan el dinero ahora mismo y están dispuestos a prestarlo
a cambio, pues, de que les paguemos cierto interés. Entonces, hay personas que nos van a prestar y hay personas a las que necesitamos dinero que estamos dispuestas a pagar ese interés, que estamos dispuestos a pagar para que nos presten ese dinero. Siempre que alguien invierte dinero, hay otro que solicita un préstamo y el premio que recibe quien invierte es una tasa de interés sobre el capital llamada rendimiento. Y el que presta, que representa un costo para quien toma los recursos en calidad de préstamo. O sea, siempre tenemos la otra, digamos, la otra cara de la moneda, ¿no? Está quienes prestan, que reciben su interés, que le vamos a llamar rendimiento, y hay quienes necesitamos el dinero, que tomamos prestado y pagamos, pues, los intereses, ¿verdad? De esta manera fue como surgió el concepto de dinero y, por consecuencia, los mercados financieros, que aunado al mercado de bienes reales, constituyen el medio en que las personas y las empresas realizan transacciones económicas. Entonces, a partir de que nace el dinero, pues nacen también estos mercados, esos mercados en los que podemos intercambiar o en los que podemos invertir, ¿no? Aquellos que tienen suficiente dinero, pues lo prestan, y aquellos que no lo tenemos, estamos dispuestos a pagar por ese préstamo. Uno de los elementos más importantes para la gestión de información de nuevas empresas, el cual les permite aprovechar las oportunidades para crecer, emplear mano de obra local y a su vez apoyar a otras empresas y al gobierno local y estatal a través de la remisión de los impuestos sobre la renta, es las finanzas. ¿Okay? Entonces, las finanzas también nos van a servir para pues gestionar empresas gubernamentales, ¿no? O para el gobierno, digamos, pues sí, para que se sostenga el gobierno, por medio, pues, de cobrar los impuestos. ¿Sí? El uso idóneo de los instrumentos financieros y de los préstamos e inversiones son la clave para el éxito y crecimiento económico de una organización. Entonces, si nosotros tenemos un buen conocimiento y sabemos cómo utilizar perfectamente los instrumentos financieros, pues seguramente que podremos alcanzar o maximizar las utilidades de la empresa en la que trabajamos. ¿Okay? Las tendencias financieras, por otra parte, definen el estado de la economía a nivel global, de manera que los bancos centrales puedan planificar las políticas monetarias. ¿Y alguien sabe qué son las políticas monetarias y fiscales? No recuerdo si lo hemos visto en algún curso antes. No. No recordamos políticas fiscales y monetarias. Bueno, dice acá, ahorita lo vamos a explicar. Las tendencias financieras también definen el estado de la economía a nivel global, ¿sí? Esto, o sea, si hay una recesión a nivel mundial, de que si, no sé si recuerdan por ahí del 2008, seguramente eran muy jóvenes para poner atención en ello, pero por ahí del 2008 hubo una recesión en Estados Unidos acerca de las hipotecas. O sea, llegó un punto en el que se prestó tanto en hipotecas que el mercado de las hipotecas ya no sostenía, ya no se podía sostener, ¿no? Además de que la falta de empleos en el 2008, pues dejó a muchas familias con la imposibilidad de seguir pagando las hipotecas. Entonces, el mercado de las hipotecas se derrumbó completamente, ¿no? Ya no podían seguir otorgando préstamos y los préstamos que ya habían otorgado ya no los estaban pagando. Entonces, esto hizo que se desmoronara, digamos, la cadena, pues, de préstamos de hipotecas, ¿no? Entonces, las tendencias globales definen el estado de la economía, pues, global, de manera que los bancos centrales puedan planificar sus políticas monetarias. Y ahora, las políticas monetarias es cómo un gobierno se va a gastar el dinero que obtiene, ¿ok? Una política fiscal es cómo va a obtener los recursos, que es prácticamente, pues, de los impuestos, del impuesto que nos cobran los que trabajamos, de los impuestos, del impuesto sobre la renta, que del impuesto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos impuestos que el gobierno cobra, que son para sostenerse, ¿sí? Pues, les vamos a llamar política fiscal. Y la política monetaria es qué vas a hacer como gobierno con esos impuestos, en qué los vas a gastar, en qué los vas a invertir. Por eso entonces,
los bancos centrales necesitan planificar cómo van a invertir ese dinero o necesitan planificar la política monetaria. Para realizar un negocio, las empresas necesitan una variedad interminable de activos, los cuales pueden ser tangibles, como la maquinaria, fábricas y oficinas, e intangible, como marcas, conocimientos técnicos y patentes, ¿ok? Y aquí un ejemplo es que por ahí de los años 80 todavía, entre 70s y 80s, la mayoría de las empresas tenía el 80% por lo menos en activos tangibles como lo son el edificio, la maquinaria, la silla, las mesas, etc. Todo lo que conoces como activos, ¿ok? Y también sus activos financieros como la caja, las inversiones, las cuentas por cobrar, todo lo que tiene que ver en la parte de los activos con dinero, ¿ok? Sin embargo, por ahí de la década ya muy entrados los 80s y 90s y obviamente hasta la actualidad, las empresas o muchas de las empresas están valuadas por sus activos intangibles, ¿sí? ¿Alguien que nos dé un ejemplo de activo intangible? ¿Cómo, profe? Un ejemplo de un activo intangible. ¿Un crédito? El crédito, No. no, no really. Un activo intangible. ¿Podría ser el hecho de invertir como en la bolsa y eso? Ese pueden ser nuestros activos financieros. Ay, ¿La marca de algún producto? La marca de algún producto, ¿no? Entonces, lo que platicábamos o lo que les estaba diciendo es que ahora muchas de las empresas valen más por sus activos intangibles. O sea, imagínate si Coca-Cola decidiera vender todas sus fábricas, toda su maquinaria, ¿crees que sería igual que el valor que tiene solamente la marca Coca-Cola o tú crees que la marca Coca-Cola vale más que sus activos físicos? ¿Qué opinan? La marca Coca-Cola vale más, ¿no? La marca Coca-Cola yo pienso que también vale más. Igual Google, por ejemplo, es una marca que está tan posicionada que seguramente vale más que todos sus activos tangibles, perdón. Igual que Apple, igual que a lo mejor Nike y Adidas, ¿no? O sea, son marcas o son empresas, más bien, son empresas que cuando nosotros las evaluamos, cuando nosotros queremos saber el valor de esa empresa, la parte de los intangibles, como son las marcas y las patentes, seguramente que van a valer mucho más que todos sus activos como edificios, como sillas, mesas, etcétera, etcétera, ¿no? Con sus activos tangibles, ¿no? Entonces, decíamos, volviendo acá, para realizar un negocio, las empresas necesitan una variedad interminable de activos que pueden ser tangibles, intangibles y los financieros, que los financieros son dónde están los dineros, dónde está el dinero, las inversiones, la caja, los clientes, las cuentas por cobrar, todos esos son activos financieros. Ok. Cuando un elemento del proceso de financiamiento se rompe, las empresas van a la quiebra y la economía se mueve hacia la recesión. Es decir, si no está funcionando correctamente el sistema financiero de una organización, el flujo de dinero se ralentiza o se detiene. Entonces, es importante tomar en cuenta el flujo de dinero o el flujo de efectivo, ¿sí? Si nosotros no hacemos una buena planeación financiera, es posible que nos quedemos sin dinero, sin recursos, para poder seguir operando. ¿Qué es esto? Vamos a suponer, el día de hoy entran 100,000 pesos a mi compañía. Esos 100,000 pesos, si yo los convierto, los 100,000 pesos completamente en producto y lo vendo el día de mañana, vamos a decir, yo tengo 100,000 pesos en producto. A la hora que yo lo pongo a la venta, si yo doy crédito a 30 días, ¿cuándo va a regresar esos 100,000 pesos?
Si yo vendo a crédito a 30 días, ¿cuándo espero que regresen esos 100,000 pesos? En 30 días. En 30 días, efectivamente. Ok. Mientras tanto, si yo no tengo otra entrada de dinero, ¿qué voy a hacer durante esos 30 días? ¿Cómo les voy a pagar a mis trabajadores? ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a pagar la luz? ¿Cómo voy a hacer frente a todos mis compromisos financieros si yo estoy dando crédito a 30 días y no tengo otra manera de que me llegue dinero antes, ¿no? Entonces, es importante que nosotros analicemos el flujo de efectivo de cuándo voy a recibir nuevamente dinero para poder tener un sano desarrollo de la empresa, ¿verdad? Entonces, el flujo de dinero es súper importante porque si no lo tengo en cuenta, se puede romper esta cadena, pues, este circulito, esta espiral de entrada y salida de dinero, y entonces mi empresa se puede ir a la quiebra, ¿no? Forma parte, pues, de los conceptos de finanzas. Todas las facetas de la economía mundial dependen de un proceso ordenado de las finanzas. Los mercados de capitales proporcionan el dinero para apoyar a las empresas y los negocios proporcionan el dinero para mantener a las personas. Incluso las artes se benefician de las finanzas porque obtienen su dinero de los patrocinadores corporativos y de clientes individuales, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo es una cadenita, ¿no? Las empresas, de alguna manera, para obtener su dinero tienen inversionistas que compran acciones. Después, las empresas generan un producto, lo venden y pagan a sus trabajadores para colocar el producto, ¿no? Y una vez que nosotros usuarios, nosotros trabajadores tenemos el dinero, vamos a la tiendita y compramos los productos y así se beneficia otra persona, ¿no? Y así sucesivamente es la cadenita. Una vez que yo compro el producto, regresa pues el dinero a la empresa, ¿no? Y es una espiral y es una cadenita o un círculo donde todos nos beneficiamos o todos utilizamos de alguna manera el dinero, ¿no? Y aquí dice las artes, por ejemplo, pues también entran en el curso de las finanzas porque de alguna forma las artes, o para poder tener arte, hay patrocinadores que nos invitan a conciertos, que nos invitan y que pagan al artista, y el artista nuevamente vuelve a entrar en la cadena de finanzas. De esta forma se establece una cadena iniciando por los mercados de capitales, quienes crean el dinero, continúan los negocios que los distribuyen y finalmente los individuos e instituciones quienes lo gastan, ¿no? Y así se forma o se repite pues el círculo. Las finanzas se dividen en tres grandes áreas: inversiones, instituciones y mercados financieros, así como finanzas corporativas, ¿ok? Bien, vamos a ver cada una de ellas. Las inversiones. Esta rama se enfoca en la forma de hacer y administrar una inversión en activos financieros y en particular en qué hacer con un excedente de dinero cuando se desea invertirlo en el mercado financiero. Entonces, las inversiones es en qué voy a meter mi dinero cuando este dinero, voy a decirlo entre comillas, me sobra, ¿no? O cuando una empresa, una vez que ha pagado todas sus deudas o que paga lo que necesita pagar en el periodo y se queda con un excedente de dinero, ¿qué es lo que va a hacer con él? ¿No? Lo puede meter a inversiones para generar más dinero o lo puede repartir entre sus accionistas. Entonces es la toma de decisiones de qué hacer con el excedente de dinero. Esas son las inversiones. Al poseer una acción, se posee un activo financiero, ya que se obtiene el derecho de cobrar una cantidad en el futuro. Al poseedor de estas acciones se le llama inversionista y a las que sugieren dónde invertir dichos sobrantes se denomina promotores o analistas de inversión, ¿no? Entonces, si yo tengo un excedente de dinero, pues lo voy a invertir en algún producto financiero, ¿no? Ya sea en la compra de acciones, ya sea en la compra de bonos, ya sea en alguna inversión a largo plazo, etcétera, ¿no? Entonces, todos los excedentes de dinero los podemos utilizar como parte de las inversiones. Las instituciones y mercados financieros son empresas que realizan compra y venta, creación de títulos de crédito y títulos valor, que son activos financieros para los inversionistas y pasivos para las personas que toman esos recursos para financiarse. Entonces, las instituciones financieras y mercados financieros son estos lugares, pueden ser físicos o virtuales, en los que se van a transaccionar el papel, ¿no? O donde vamos a transaccionar los derechos, pueden ser las acciones o pueden ser las deudas, ¿no? Y es este lugar
vamos a decir virtual, donde yo puedo pedir prestado el dinero para acrecentar mi empresa y donde yo voy a meter mi dinero como inversionista, ¿no? Entonces, los mercados financieros son los espacios donde actúan las instituciones financieras para comprar y vender títulos de crédito como acciones, obligaciones o papel comercial. Y ese también va a ser tema de nuestro curso, los mercados financieros. En México, bueno, y en todo el mundo, pero vamos a ver como más específicamente para México. En México tenemos 3 mercados financieros que son básicos. El mercado accionario, el mercado de divisas y el mercado de deuda. Digo, lo vamos a ver durante el curso, ¿no? Y entonces, son estos lugares donde, dependiendo el tipo de producto que yo que quisiera transaccionar, ya sea invertir en él o endeudarme, pues va a ser el mercado financiero al que tengo que acudir, ¿no? Entonces, el mercado financiero son esos espacios donde vamos a interactuar con el dinero y que vamos a adquirir derechos o que vamos a comprometernos con alguna obligación, en caso de que me quiera financiar. ¿Okay? Seguimos. Las finanzas corporativas son, pues, la administración de las empresas, ¿no? Tal cual. Las finanzas corporativas son las finanzas de una empresa, ¿no? Pudiera ser, a diferencia de las finanzas corporativas, pues las finanzas gubernamentales, que es el gasto y el ingreso, pues, del dinero a las arcas gubernamentales. En el caso de las finanzas corporativas es tal cual, ¿cómo me voy a financiar como empresa y en qué voy a invertir o gastar el dinero que vaya recaudando, ¿no? Y por recaudando me refiero a cómo lo voy a obtener. Si lo voy a obtener de accionistas o si lo voy a obtener por medio, pues, de préstamos. La inversión en activos reales, activos financieros y excedentes temporales en efectivo, la obtención de fondos necesarios para la inversión en activos y las decisiones relacionadas con revisión de las utilidades. También, pues, tiene que ver con el reparto de utilidades. Una empresa es una entidad económica independiente que posee activos que ha adquirido durante o mediante las aportaciones de los accionistas y el financiamiento de los acreedores, ¿no? Entonces, las finanzas corporativas, pues, tocan muchos temas, ¿no? Desde cómo nos vamos a financiar o cómo vamos a obtener los recursos, cómo los vamos a gastar, si tenemos un excedente, cómo lo vamos a invertir, o si vamos a repartir utilidades y qué vamos a hacer con esas utilidades también, ¿no? Si vamos a dar dividendos o si los vamos a reinvertir en la misma compañía o si lo vamos a mandar, pues, a comprar más acciones. Luego tenemos, pues, al director financiero, que se llama el CFO, ¿no? Que es esta persona que se va a encargar de la administración tal cual de la empresa en cuanto a las finanzas. No tenemos el CEO, que es el que se va, digamos que es el jefe del CFO, ¿no? El CEO va a administrar en general la empresa. Y el CFO se va a encargar solamente de la torre de finanzas, solamente lo que tiene que ver con las inversiones y con los gastos y con el movimiento del dinero. Normalmente, el tesorero es la persona directamente responsable de la obtención del financiamiento, de la gestión de cuentas y de las relaciones financieras. En la medida o en las medidas empresariales, en las empresas, regularmente existe un jefe de control y gestión quien inspecciona la gestión del dinero y que ha hecho el tesorero y verifica que se esté usando para lo que ha sido destinado, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener un jefe de finanzas que esté al pendiente de que se esté haciendo las cosas y que se estén haciendo bien, ¿no? Que va a ser hechas generalmente por el tesorero. Después vamos a tener más arriba al director financiero, que es el CFO. Y normalmente las grandes empresas suelen nombrar un subdirector general de finanzas, quien está profundamente implicado en el diseño de la política financiera y de la planificación financiera. Y supervisa, pues, el trabajo del tesorero y del jefe de control de gestión, ¿no? Que ya es, digamos, tenemos varios escalafones en las empresas grandes. Entre las funciones más importantes que realiza un director financiero se encuentran las siguientes: gestión de tesorería, obtención de financiación, gestión de créditos, pago de dividendos, seguros,
preparación de presupuestos, preparación de estados financieros, custodia de registros, auditoría interna, relación con los bancos e instituciones financieras, ¿no? Y dentro de estas funciones, pues es prácticamente estar al pendiente de que todas estas se realicen de manera correcta. Muy probablemente el CFO no realiza ninguna de estas directamente, sino que tiene gente pues que se encarga de que se realicen estas actividades, ¿no? Y entonces tendrá sus juntas de forma regular para observar o para informarse de que todo esté fluyendo de manera correcta, y si hubiera alguna actividad que se esté quedando atrás o rezagada, pues ver de qué manera se puede apoyar, ¿no? Bien. Como decíamos, pues, las finanzas es una rama de la economía que se relaciona con el estudio de actividades de inversión, tanto en activos reales como financieros, y con la administración de los mismos. El principal objetivo, ya también lo habíamos comentado, de un administrador es generar riqueza para los accionistas de la empresa, la cual es medida en base a rendimiento por acción, a valor en libros y a rendimiento por acción a valor de mercado, ¿no? Entonces, normalmente como vamos a saber que la parte de finanzas se está realizando bien, pues es que el valor de la empresa cada vez suba y suba más, ¿no? ¿Cómo lo podemos ver? Por medio también del precio de la acción. Si el precio de la acción se está cada vez apreciando y se está evaluando cada vez mejor la empresa, pues el precio de la acción cada vez va a subir más, ¿no? Y cuanto más suba, pues más va a ser el valor, pues, de la empresa, ¿no? Bien. El presupuesto. Alguien que nos ayude a comentar acerca de qué es lo que sabemos del presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? ¿Cómo funciona? ¿Qué sabemos del presupuesto? Una cantidad de dinero que se tiene destinada aproximadamente para, pues no sé, para algún proyecto. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más acerca del presupuesto sabemos? Es una forma de anticiparte, de cierta forma. Ujú. ¿Cómo podemos hacer un presupuesto? ¿Cómo podemos iniciar un presupuesto? Pues a través de un análisis de lo que quieres, dependiendo para lo que lo quieres, ¿no? Por ejemplo, si vas a hacer una fiesta, primero sabes qué es lo que quieres hacer, cómo lo quieres, qué idea es la que tienes, y después puedes ir y personalmente cerciorarse un aproximado del costo de lo que vas a comprar, y así inicias tu presupuesto. Perfecto, muy bien. Pues sí, efectivamente, y fue muy buen ejemplo este de la fiesta, ¿no? Normalmente un presupuesto, pues cuánto espero yo gastar en determinado proyecto, vamos a llamarlo, ¿no? O con mi empresa, o el próximo año, ¿cuál va a ser el presupuesto que voy a asignar a todas las áreas de la empresa, ¿no? Obviamente basado muchas veces en los registros previos que yo tengo de mi empresa, pues puedo hacer un mejor presupuesto, ¿no? Y entre más información histórica yo tenga de mi empresa, pues mejor va a ser mi presupuesto, ¿no? Y tal cual como dicen, o sea, hay que analizar para qué quiero el dinero, o cuál va a ser el tipo de proyecto que yo voy a realizar, cuántas personas están involucradas y cuánto me cuesta cada una de las personas, o cuánto me cuesta cada uno de los elementos que van a integrar este proyecto, ¿no? Entonces, un presupuesto se define como un plan integrador y coordinador que expresa en términos financieros respecto a las operaciones y recursos que forman parte de una empresa para un periodo determinado, con el fin de lograr objetivos fijados por la alta gerencia, ¿no? Entonces, el objetivo va a ser, pues, llegar al presupuesto de gasto del Departamento de Recursos Humanos, ¿no? Entonces, yo estimo cuánto es el personal que tengo actualmente, cuánto es el pago promedio por persona, y entonces ya podría estimar que si me quedo con las mismas personas, voy a tener determinado gasto para el próximo año, ¿no? O vamos a suponer que vamos a agregarle un 2% de personal adicional, y ya puedo estimar cuánto va a ser lo que me voy a gastar en el Departamento de Recursos Humanos para el próximo año, ¿no? Entonces, así es más o menos como sacamos nuestro presupuesto. Muchas veces en base a históricos de cuánto es lo que me he gastado en otras fiestas, o el año pasado cuánto me gasté en el Departamento de Recursos Humanos,
pues más o menos yo tendré un aproximado de cuánto es lo que me voy a gastar, ¿no? Un presupuesto, obviamente, no se espera que sea del todo exacto, pero que se ajuste mucho a la realidad de lo que voy a gastar, ¿no? Normalmente, cuando nos salimos del presupuesto, cuando se excede el gasto del presupuesto, pues incomoda mucho a la alta gerencia porque pues se supone que tú previste todos estos pues gastos que pudieran haberse salido, ¿no? Sin embargo, cuando un presupuesto está bien hecho, normalmente quedamos muy cerca del límite. A lo mejor nos podemos pasar 1 o 2% o estar por debajo 1 o 2%, ¿no? Y eso ya es un presupuesto que está prácticamente excelentemente hecho, ¿no? Cuando estamos muy por debajo, pues da gusto, pero decimos, bueno, ¿qué fue lo que presupuestaste de más? Que no, que tal vez nos lo pudimos haber, entre comillas, ahorrado dentro del presupuesto, ¿no? O ahorrado dentro de nuestra ecuación, ¿no? Y entonces, digo, si nos pasamos, creo que es peor que así no llegamos al presupuesto, ¿no? Si nos podemos ahorrar, pues qué mejor, eso da más alegría, ¿okay? Bien, para elaborar un presupuesto, entonces, vamos a integrar los siguientes requisitos. Conocimiento perfecto de la empresa, o sea, el saber perfectamente qué es lo que quiero, como decías, si yo estoy haciendo un presupuesto para una fiesta, pues saber exactamente qué es lo que quiero que haya en la fiesta, ¿no? ¿Qué quiero mantener en la empresa o a qué quiero pagar con el dinero que tengo? Un plan presupuestal o las políticas a seguir, la coordinación para ejecutar el plan presupuestal y fijar un periodo presupuestal. ¿Qué es esto? Fijar el periodo en el que me voy a gastar ese dinero o para qué me va a servir, para cuánto tiempo me va a servir ese presupuesto. Ese presupuesto me sirve para determinar el gasto del siguiente año o ese presupuesto me va a servir solamente para este evento en específico que inicia en tal fecha y termina en tal fecha, ¿no? Listo. Dirección y vigencia adecuadas. Volvemos como a la parte de la fecha, ¿no? Que tenga una dirección que no se gaste después de esa fecha más del presupuesto, porque fue específicamente planeado para un evento, para un proyecto, para cubrir determinado tiempo y no más allá de ello, ¿no? Un presupuesto debe ser aplicado en base a reglas de formulación, presentación y aplicación, también llamadas de operación. Entonces, un presupuesto pues debe contener todos estos conceptos para poderse llevar a cabo. El proceso de generación de un presupuesto anual inicia con el presupuesto de ventas, que conlleva finalmente a la generación de estados financieros presupuestados. O sea, aquí hay mucha palabra presupuesto, ¿no? El presupuesto como tal de gastos va a ser normalmente iniciado por el departamento de ventas, que va a estimar cuántas ventas anuales vamos a tener, ¿no? Y entonces de ahí es donde vamos a arrancar generalmente para hacer nuestro presupuesto. ¿Cuánto es lo que espero yo o estimo vender? Y de ahí voy a determinar pues cuánto hay que pagar a los vendedores, cuántos vendedores debo de tener, cuánto soporte debo de tener para estos vendedores, cuánto me voy a gastar en materia prima para tener ese producto disponible o ese nivel de producto, cuánto es lo que yo voy a tener que pagar en cuanto a horas de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente se desprende del objetivo del siguiente año de ventas o del presupuesto de ventas del próximo año. Y de ahí arrancamos los demás departamentos, tanto finanzas, comunicación y mercadotecnia, recursos humanos, logística, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí normalmente vamos a arrancar. Todas las empresas van a tener un riesgo financiero que es el riesgo de no cubrir los costos asociados al crecimiento, ¿no? Normalmente las empresas pues tienen sus costos fijos y un riesgo financiero es que a la hora que yo haga el presupuesto no considere ciertas cosas y me quede sin dinero para cubrir esos tipos de riesgos, ¿no? O ese tipo de inconvenientes que puedan surgir. El riesgo de no cubrir los costos financieros y está asociado al crecimiento de los costos financieros de una empresa a cambio del cual se obtiene un incremento superior al pronosticado. O sea, un riesgo financiero es que yo me quede muy corto en mi presupuesto y a la mera hora no tenga dinero para terminar el proyecto o terminar la fiesta o terminar el año de acuerdo a lo que yo pensé que me iba a gastar. La incertidumbre financiera es un caso particular de riesgo que ocurre cuando no se
tienen antecedentes históricos de las probabilidades de ocurrencia de eventos o situaciones. Por tanto, no se puede determinar una probabilidad de ocurrencia objetiva. En otras palabras, cuando es la primera vez o es el primer año que yo voy a realizar el proyecto, la fiesta o el presupuesto y que no tengo un precedente de cuánto es lo que se pudo haber gastado en el proyecto anterior, en la fiesta anterior o en el año pasado, pues incurro en este tipo de riesgo, ¿no? En la incertidumbre financiera. Como no tengo una certeza o no tengo un año previo, pues no sé realmente cuánto me voy a gastar y el presupuesto, aunque pudiera estar muy apegado a la realidad, pues prácticamente se hace de corazonado, ¿no? De que más o menos estimo que, y además pudieran presentarse situaciones que nunca viste venir, ¿no? Te aseguro, por ejemplo, pues que nadie previó una pandemia y seguramente en el presupuesto de muchas empresas, pues no se contaba con este factor, ¿no? Entonces, eso lo podemos meter como incertidumbre financiera. El hecho de que suceda algo que nos vaya a dejar fuera del camino. Bien, le vamos a dejar hasta aquí. Le vamos a dejar hasta aquí para poder salir a presentar nuestro examen rápido. Les digo que es un examen bastante sencillo, no nos va a tomar más de 3 minutos realizarlo. Ya está cargado en la plataforma y es acerca de los criterios de evaluación. Entonces, debería ser muy sencillo. La presentación que vimos hoy, las 2 presentaciones que tuvimos hoy las vamos a colgar en la plataforma y de tarea vamos a dejar para la próxima semana, antes de que termine la próxima semana, un mapa conceptual de estos primeros conceptos de finanzas, ¿no? Entonces, les voy a colgar la presentación para que puedan de alguna manera descargarla y puedan realizar su mapa conceptual, ¿vale? ¿Dudas, preguntas acerca de los entregables para la próxima semana? No, profe. No, profe. Perfecto. Pues muchísimas gracias, les agradezco mucho que se hayan conectado, que tengan un buen fin de semana y nos vemos pronto. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, hasta luego, bye bye.